Hola, ¿qué tal? Voy a compartir una pantalla de la presentación que vamos a ver el día de hoy. Sobre este tema que es el manejo responsable de antibióticos en acuacultura. Los temas que vamos a ver son antecedentes del uso de los antibióticos, preocupaciones por este uso, efectos en la industria, productos regulados por Senacica para uso acuícola, antibióticos utilizados en México, tiempos de retiro de algunos antibióticos, posibles soluciones a la problemática y algunas conclusiones muy breves para después pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a platicar de dónde provienen los antibióticos. Desde la época de Luis Pasteur y de Roberto Koch, ya desde antes también algunos otros lo habían identificado. Se sabe que en la antigüedad se sabía que había inhibición del desarrollo de ciertas bacterias, o bueno, los efectos, mejor dicho, que produce el desarrollo de estas bacterias sobre algunos productos, pero son Luis Pasteur y Roberto Koch quienes comienzan a observar ya sistemáticamente con un método científico que había un bacilo en el aire que inhibía el crecimiento de la bacteria Bacillus anthracis en el año de 1877. Ernest Duchenne en 1897 en Francia descubre la penicilina. Sin embargo, su descubrimiento pasa desapercibido para el mundo de la ciencia. Él no publica sus resultados. Paul Ehrlich, alumno de Roberto Koch, descubre el primer antibiótico de uso terapéutico, conocido como el Salvarsan, en 1909. Y de esta misma cadena de seguidores o de estos conocimientos, Alexander Fleming, que es ya quien tiene el honor oficial de haber descubierto la penicilina en 1928, la descubre en forma accidental a partir de desarrollo en cultivos de Staphylococcus aureus que son contaminados por hongos del género Penicillium. El nombre o el término de antibiótico fue utilizado por primera vez en 1942 por Selman Waksman. Los antibióticos se usan para tratar enfermedades bacterianas, sin embargo, también se han utilizado en forma preventiva. Esto ya es algo que ha ocurrido a partir de su uso masivo, de que hay muchas más generaciones de antibióticos posteriores a la penicilina, muchos antibióticos ya no naturales, sino artificiales. Se han utilizado también como desinfectantes en la manipulación del pescado, pero esto es erróneo, no tiene una forma eficaz, no está aprobado su uso, pero sí se ha usado como si fueran desinfectantes, es decir, se aplican los antibióticos en el agua y bueno, el agua tiende a mejorar un poco su calidad y por esto puede mejorar de alguna manera la salud de los pescados, pero esto es muy relativo, muy corto, muy costoso, muy contaminante. Es decir, sabemos que en la acuicultura no siempre se han utilizado los antibióticos de una forma totalmente responsable. El control de su empleo no ha sido una garantía de la prevención de riesgos para los seres humanos. Ha habido esfuerzos de parte de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Salud Animal, OIE por sus siglas anteriores, de Oficina Internacional de Episodios, y de muchos gobiernos de diferentes países que han planteado que existen riesgos potenciales por el uso irresponsable de antibióticos. Ha habido también un intento para modificar o fortalecer los reglamentos en los diferentes países sobre el empleo de antibióticos en el sector acuícola. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones que tienen por el uso de los antibióticos? Bueno, existen efectos colaterales. Estos, de alguna manera, bueno, todos los antibióticos, cualquier medicamento que se utilice va a tener un efecto colateral y estos se pueden evitar o se pueden disminuir, se puede tratar de controlar cuando nosotros cumplimos con ciertas dosis específicas y tenemos una duración controlada de un tratamiento. Sin embargo, cuando los antibióticos se encuentran como residuos en los alimentos, no es posible vigilar la cantidad que se ingiere y pueden presentarse algunos de los efectos colaterales como el que tiene el cloranfenicol, que produce cierto tipo de anemia plástica similar a la leucemia, pero en glóbulos rojos. También
se desarrollan o se seleccionan bacterias resistentes, patógenas que ya no desarrollan esta resistencia, y entonces los antibióticos ya no son eficaces para el tratamiento de las enfermedades microbianas en seres humanos. Las prohibiciones de los antibióticos en la producción de los alimentos de origen animal requiere el establecimiento, bueno, por un lado, de prohibir algunos y en otros casos limitar eh, los residuos máximos autorizados en cada uno, porque esto, al rebasarse, entraña diferentes tipos de riesgos. En la industria tiene un impacto fuerte, ha causado preocupación la detección de cloranfenicol en camarones comercializados internacionalmente, así como en productos cultivados en otros productos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva vemos que se ha incrementado la cantidad de antibióticos utilizados en la producción de salmón en Chile. Esto tiene como efecto que las importaciones, el comercio internacional se desacelera, produce pérdidas económicas para los productores, hay consecuencias negativas para todos los productos de camarón y de acuicultura en general. En nuestro país, el sexenio pasado había un documento en donde se mencionaba, todavía está disponible en red, por cierto, no sé por qué, pero cuando era todavía la SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ahora SADER, estaba publicado un par de cuartillas con 34 productos de uso acuícola registrados ante Senacica. De estos 34, 7 eran antibióticos y 2 estaban clasificados como medicamentos veterinarios. Este es el documento anterior. Actualmente hay 20 cuartillas de productos registrados. Esta es la que está vigente en la página de la Dirección de Sanidad Acuícola. Y tenemos aquí, son todos estos que voy a presentar. Ahorita les voy a mencionar un resumen, simplemente para que los visualicen. Vemos antibióticos, medicamentos veterinarios, vemos el uso. Este no es propiamente un antibiótico, es un desparasitante y protector cutáneo para peces. Otros son antibióticos, otros son alimentos medicados, es decir, alimentos que contienen antibióticos, ¿sí? Como oxitetraciclina. Ahorita vamos a ver un resumen de cuáles son estos, ¿no? Alimentos medicados, antibióticos, alimentos medicados. No son todos los productos regulados para uso o consumo en especies acuícolas. Son simplemente los que yo identifiqué como antibióticos de una u otra forma. Tenemos aquí un resumen de los 269 productos regulados para consumo en especies acuícolas. 25 son antibióticos. Hay un medicamento veterinario, que es el desparasitante y protector cutáneo para peces que mencioné, y 9 alimentos medicados. Es decir, vemos que ha habido un crecimiento muy grande en cuanto a las opciones que existen para tratar organismos acuícolas. Están indicados, de acuerdo a lo que dice la información que acabamos de revisar, 17 para camarones, 2 para camarón, tilapia, bagre y trucha, 1 para tilapia, carpa, bagre, trucha, salmón y jurel, 9 para especies acuáticas, así genérico, y 1 para camarón, tilapia, bagre y trucha. En resumen, los antibióticos autorizados para utilizarse en México son enrofloxacina, oxitetraciclina, florfenicol, prevenicol, fosfomicina y terramicina, siempre de acuerdo a la información que acabo de presentar. Y el desparasitante, que es etilendiamina y hidroyoduro de vitamina B12 o cianocobalamina. Esta es una información muy importante. Los antibióticos, una vez que se aplican, deben de, para poder consumir los productos, debemos de esperar un tiempo. Este tiempo se conoce como tiempo de retiro, es parte del uso responsable, es decir, nosotros no podemos aplicar un tratamiento y de inmediato, o 2 o 3 días después, llevar el producto a consumo. Entonces, dependiendo del tipo de antibiótico, vamos a tener, por ejemplo, para formalina, dice que depende de la temperatura, clorhidrato de oxitetraciclina, 21 días, peróxido de hidrógeno, solamente son baños de inmersión, por lo tanto no hay un tiempo de retiro porque en teoría no se absorbe. Tricaína, metano, sulfonato, 21 días, fluorfenicol, 8 días, oxitetraciclina dehidratada, 21 días, y sulfadimetoxina, ormetromina, 42 días en salmónidos y 3 días en bagre. ¿Cuáles son algunas posibles soluciones para la problemática que se está generando con la aprobación cada vez mayor de diferentes sustancias que se van a utilizar para organismos acuícolas, por un lado, y por el uso
no controlado aparentemente de estos. Entonces, bueno, se plantean por parte de la FAO estrategias para niveles aceptables de residuos de antibióticos en productos acuícolas, como limitar su empleo y establecer y aplicar obligatoriamente límites máximos residuales. Otros métodos, tenemos que ir pensando también en otros métodos de prevención de enfermedades, como la bioseguridad, desinfección y, de hecho, inclusive las vacunas. Hay una plática, el doctor Gustavo Ramírez Paredes trabaja para una empresa que desarrolla vacunas autógenas que se están utilizando exitosamente para el control de enfermedades en algunas partes del mundo. En nuestro país todavía no está autorizado. Esto es una problemática que tenemos. Pero bueno, tenemos este cuadro que propone FAO respecto a la limitación de uso de antibióticos. Utilicé los colores con los que estamos ahora familiarizados, el famoso semáforo. Tenemos verde, amarillo, naranja y rojo. El naranja casi no se nota, pero bueno, vamos de lo más light arriba a lo más prohibitivo abajo. Entonces, propone FAO que se establezcan eh, antibióticos aprobados específicamente para uso en acuicultura, más o menos como los que acabamos de ver en los listados de Senacica, en donde haya un uso según la etiqueta, que se puedan adquirir sin receta y que se mantengan dentro de los niveles establecidos por las autoridades de reglamentación en cuanto a residuos, ¿sí? O con receta. Pueden ser cualquiera de las dos, unos pueden ser sin receta y otros que sí requieren indicaciones. Otros, de un poco más controlados, antibióticos empleados para usos no indicados en la etiqueta, o sea, lo que no diga aquí, y entonces deberá de haber una receta, una prescripción facultativa, es decir, un médico debe de decir cuánto, ¿no? Y mantenerse también dentro de los niveles. Antibióticos para utilizarse en emergencias o para investigación. Solo para uso temporal, tenemos un brote, una enfermedad, y entonces se está investigando un tratamiento, y bueno, se puede hacer un uso temporal. Solo tras la aprobación específica de profesionales cualificados mediante un protocolo de investigación, ¿sí? Autorizado por pares. No debe de haber ningún residuo en productos comercializados o dentro de los niveles establecidos por las autoridades. Y todos los demás antibióticos que no estén incluidos en ninguna de las tres categorías anteriores, los cuales deberán estar prohibidos. Esto es lo que propone FAO. Tenemos aquí, siguiendo esas recomendaciones, Estados Unidos ha prohibido algunos antibióticos. Tenemos este recuadro, medicamentos cuyo uso está prohibido actualmente en Estados Unidos por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. Está el cloranfenicol, clenbuterol, dietilvestrol, dimetridazol, ipronidazol, otros nitroimidazoles, furazolidona, nitrofurazona, otros nitrofuranos, medicamentos de sulfamida, fluoroquinolones y glicopéptidos. Esto es en animales en general. Tenemos también una propuesta de parte del Comité Mixto de la FAO y de la OMS de expertos en aditivos alimentarios, el GECFA, para límites máximos residuales. Y aquí vemos diferentes medicamentos, oxitetraciclina, flumequina, tianfenicol, etcétera, en músculo y en las especies, ¿no? Músculo y piel, músculo, músculo, músculo. Langostino, trucha, peces, salmón, trucha, etcétera. Y ponen aquí su propuesta, ¿sí? Esto es dinámico, se está investigando constantemente. Y bueno, también algunas de las alternativas para prevenir los problemas, para no tener que utilizar antibióticos. Hay investigaciones relacionadas con la aplicación de bacteriófagos para controlar patógenos bacterianos. Esto es muy importante en ambientes acuícolas. Entonces, hay muchísima información a este respecto. Se está generando, hay artículos publicados y entonces vemos, por ejemplo, como el vibrio, este vibrio Harvey, para larvas de camarón. Se puede utilizar ciertos fagos, reduce la mortalidad de las larvas. Y vemos aquí entonces la referencia a los artículos. Esto es una revisión muy importante. Esto es nada más uno de los cuadros, pero esto es una opción que se tiene, ¿sí? Métodos alternativos basados en las tradiciones, la medicina tradicional. Y entonces, para tratar bacterias, por ejemplo, guayaba, pino, eucalipto, esto no es algo que sea
cuestión de brujería. La FDA lo ha revisado, lo ha publicado, para reducir el número de antibióticos, pues establecer otro tipo de metodologías, ¿sí? Y bueno, esto es muy importante también. Antes de antes de empezar a aventar antibióticos o métodos, tenemos que llegar a un diagnóstico. Este es un cuadro que propone el doctor Jorge Hernández López, eh, gran amigo, biólogo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, del CIBNOR, en donde él dice, bueno, tenemos que establecer un diagnóstico de enfermedades en organismos acuáticos antes de aplicar un tratamiento basados en la historia clínica. Esta historia clínica tendrá que establecerse con base en la signología, es decir, lo que veamos nosotros en los organismos acuícolas que estén enfermos, y mediante el análisis en fresco, es decir, un examen clínico de los organismos para tratar de identificar y determinar no solamente signos, sino posibles lesiones o alguna otra cosa que podamos nosotros percatarnos. Lo mismo su ambiente. Es necesario también tomar muestras, no solamente verlos, porque prácticamente los signos son muchas veces parecidos, los animales boquean, nadan de lado, se les caen las escamas, podemos ver lesiones muy similares, entonces esto va a requerir tomar muestras. Estas muestras pueden ser aleatorias o pueden ser dirigidas, dependiendo si se trata de vigilancia epidemiológica o si se trata propiamente de diagnóstico de enfermedades. Cuando es vigilancia, tendrán que ser aleatorias, pero cuando es diagnóstico de enfermedades, nosotros vamos a hacer muestras dirigidas, vamos a tomar un muestreo a conveniencia, es decir, vamos a buscar en donde es más probable encontrar. Y a eso se llama un muestreo dirigido. Tomamos en donde hay más posibilidad de encontrar lesiones y los organismos, etcétera, ¿no? Y con esta muestra nosotros vamos a poder hacer diagnóstico por el laboratorio, por métodos tradicionales en donde podemos tomar sangre y podemos hacer hematología, podemos tomar heces y podemos hacer exámenes coproparasitoscópicos, podemos hacer disecciones, podemos tomar tejido y observarlos microscópicamente, métodos tradicionales de diagnóstico, o podemos optar por biología molecular, es decir, buscar métodos con un mayor grado de complejidad que nos permiten mayor precisión, mayor nivel de certidumbre con respecto a cuáles son los patógenos que estamos encontrando y dar el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. También es muy importante en este diagnóstico comprender cómo se comportan las enfermedades, no solamente en los organismos acuícolas, sino en general. Siempre existe algo que se conoce como triada epidemiológica, es decir, independientemente de que nuestro hospedador sea un pez, un molusco, un crustáceo o un anfibio, nosotros sabemos que estos pueden ser atacados por patógenos, virus, bacterias, hongos, levaduras, sustancias químicas, etcétera. Pero más importante que cualquier otra cosa es el ambiente. Es decir, necesitamos saber cómo se está desenvolviendo nuestro organismo, cuáles son las condiciones en las que vive con respecto al agua, qué alimentos se le está dando, con qué frecuencia, de qué tamaño, viene en pellet o en polvo, es el adecuado para su especie, para su etapa de desarrollo, para sus requerimientos. Vive en una pecera, en un acuario, en un estanque, ¿cómo son estos? Perdón, soy uno de mis gatos, tengo muchos. Convive con otras especies, las cuales pueden funcionar como vectores de enfermedades. El personal, existen limitaciones con respecto a la ropa que utiliza, usa botas, usa ropa especial para las instalaciones, pantaloneras, los vehículos entran o no entran a las unidades productivas. Todo esto lo tenemos que comprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de enfrentar un problema, antes de empezar a aventar antibióticos, tenemos que prevenir. Y hay muchísimas formas de prevención. Entonces, podemos o intentar mantener la exclusión, es decir, que no entren los agentes patógenos a las unidades productivas. Podemos tener crías libres de patógenos. Bueno, conocemos cuál es el origen o la procedencia, o ambos, de las crías y cómo han estado producidas, si fueron producidas en forma higiénica o no. Alimentos libres de patógenos, higiene y mantenimiento de instalaciones, higiene del personal, higiene de material de equipo, control de plagas y vectores,
control de fauna silvestre y doméstica, control de organismos muertos, control de efluentes contaminados, movimiento responsable de organismos acuáticos, programas de cuarentena y comprensión y transparencia con otras granjas. ¿Se avisan que tienen un brote o no? Todo este material, algunas otras diapositivas, estas está aquí mencionado, son parte de un curso de farmacología acuícola que impartimos el colega Eric Fernando Loreto Juárez y su servidor. Todos estos son, cuando hago mención a su nombre, son material que él elaboró. Y bueno, todo esto nos lleva a la prevención propiamente, es decir, un manejo adecuado. Tenemos que conocer cuáles son las características zootécnicas o de manejo específicas para cada especie. El agua con las variables físico-químicas adecuadas para el cultivo con respecto a temperatura, oxígeno, sólidos disueltos, etcétera. Nutrición y alimentación adecuada. Minimizar el estrés, es decir, hacer el manejo mínimo y adecuado y en forma correcta. Y la cuestión genética. ¿Son organismos resistentes o son susceptibles a determinadas enfermedades? En conclusión, esta charla es breve, 20 minutos aproximadamente. Los antibióticos deben ser el último recurso para la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades. Solamente sirven para tratamiento de ciertas enfermedades bacterianas. No sirven para enfermedades virales, no sirven para enfermedades parasitarias, no sirven para enfermedades causadas por la alimentación. Por todo esto, el uso de los antibióticos debe ser indicado por un experto, una persona que conozca exactamente del asunto y no simplemente seguir las indicaciones de un fabricante o aplicarlos como preventivo. Esto no funciona, ¿sí? Pasamos a la fase de pregunta. Aquí termina el video. Voy a estar yo en vivo para resolver sus preguntas. Y por cuanto, muchas gracias. Está mi correo electrónico. El de arriba es calidad agroalimentaria. Bueno, ya hará ahorita alguna aclaración David al respecto de este correo. El mío es monroy1959@gmail.com y tengo otro exactamente igual en hotmail.com. Este teléfono es de la empresa de calidad agroalimentaria. Muchas gracias por su atención.